En Nochebuena, dio sus últimos 10 pesos a un autobús, pero un increíble milagro aterrizó en limusina. Miguel observaba por la ventana cómo las luces de Navidad aderezaban el vecindario, pero aquel espectáculo no lograba iluminar su corazón. Con cada día que pasaba, el peso de las deudas y la responsabilidad de ser padre soltero le aplastaban el pecho. La sonrisa de Valeria, su hija de 16 años, que anhelaba convertirse en médica, sostenía sus esperanzas, pero esa noche la angustia era palpable. Celebrar la Navidad parecía un lujo inalcanzable. 10 pesos. Eso era todo lo que tenía para afrontar el nuevo año. Pero aún así, se coló una chispa de esperanza cuando Valeria recibió el mensaje. Había sido seleccionada para presentar su proyecto en una universidad prestigiosa, la oportunidad de su vida. Mientras se dirigían a la parada del autobús con sus últimos 10 pesos, la noche resultaba pesada. En el camino, los recuerdos de su infancia asaltaron a Miguel. Las promesas de una educación que nunca pudo cumplir, los sueños truncados, todo eso lo atormentaba. Se preguntaba si Valeria estaba condenada a vivir lo mismo, atrapada en un ciclo de pobreza del que él luchaba por sacarla. Ella notó su inquietud y llevó su mano a su hombro. «Papá, todo va a estar bien». «Lo sé», le decía, pero en su mirada se reflejaba la misma preocupación. Una vez en el autobús, apretados entre la muchedumbre, Miguel aprovechó el momento para hablarle sobre la vida. «Valeria, lo que hacemos hoy es importante. Cada esfuerzo cuenta, cada sacrificio», comenzó a decir, pero la verdad lo ahogaba. ¿Estaba haciéndolo bien? ¿Estaba realmente luchando por su futuro o estaba resignándose a perderlo en el camino de la supervivencia? Mientras el autobús avanzaba, él sintió el crujido del tiempo. La conversación se tornó en un hilo tenso que los unía, y el murmullo de los otros pasajeros se convirtió en un ruido lejano, casi ausente. A medida que avanzaban, la ansiedad le oprimía el pecho. De repente, una limusina brillante se detuvo junto a ellos, y los ocupantes miraron hacia el interior del autobús como si miraran una película surrealista. Con gestos de sorpresa, los hombres de sonrisa ancha parecían revisitar el concepto de la realidad. Fue entonces cuando uno de ellos se inclinó hacia afuera y en un tono casi festivo preguntó: «¿Qué hacen en este autobús?». Miguel sintió el estómago revuelto. Nunca había imaginado que su miseria llamaría la atención de quienes parecían no tener preocupaciones. Contó su historia brevemente, pero las palabras salieron con un sabor a derrota. Aquel empresario escuchó con interés y cuando el silencio se adueñó del momento, lo miró fijamente. «Te ofrezco 1000 pesos si me demuestras cuánto estás dispuesto a luchar por el futuro de tu hija», dijo el hombre, su voz cortante como el cristal en medio de un brindis. La sangre se le heló a Miguel. Aceptar el dinero, renunciar a su dignidad. La propuesta lo dejó tambaleándose entre la ceguera de la necesidad y el orgullo herido. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar en nombre del amor, de la lucha? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel sintió cómo latía su corazón. Enfrentaba una encrucijada que podría definir su vida y la de Valeria. El desafío de mantener su dignidad frente a la seducción del dinero fácil. Y en ese instante, el resto del mundo desapareció. El sudor en sus manos, la respiración irregular, el clamor de su mente haciéndole preguntas que no podía eludir. Decidió que no podía ceder ante la tentación, pero la necesidad lo aplastaba. Su mirada se tornó hacia Valeria. Célico anhelo y ansiedad entrelazados. ¿Acaso aquella Navidad no era también un momento para el sacrificio? ¿Realmente solo le quedaba la alternativa del orgullo cuando en el fondo sabía que las prioridades son otras? La limusina brillaba y su futuro pendía de un hilo. El aire enrarecido del autobús parecía pesado. Incluso la música festiva que resonaba desde un teléfono distante no lograba romper la carga psicológica que Miguel llevaba en su interior. Sus manos, que habían trabajado incansablemente durante años, estaban ahora atrapadas en la encrucijada de un dilema existencial. La oferta del hombre de la limusina resonaba en sus pensamientos como un eco incesante. ¿Era realmente un resplandor de esperanza o solo un reflejo de su desesperación? Mientras el autobús se sacudía, Miguel tomó una decisión. En lugar de aceptar el dinero inmediato,
decidió enfrentar el desafío que realmente valía la pena, demostrar su capacidad para salir adelante, para abrir un nuevo camino para Valeria. No puedo hacer esto solo por el dinero. Necesito construir un futuro sólido para ella, pensó con firmeza. Algo despertó en su interior. Recordó las enseñanzas de su madre sobre la importancia del esfuerzo y la dedicación. Había un fuego que chisporroteaba en su pecho, un renovado sentido de propósito. Sabía que aquella decisión marcaba un hito en su vida. No podía dejar que la desesperanza lo sumiera más. Debía elevarse por su hija, por sí mismo. Durante el recorrido, su mente comenzó a formular un plan. Miguel recordó su antiguo amor por la mecánica. Era algo en lo que había sido bueno, pero que había dejado de lado al sumergirse en trabajos poco gratificantes. Mientras Valeria miraba por la ventana, absorta en su propio universo, él trazaba estrategias en su mente. Podría ofrecer mis servicios para arreglar coches en el vecindario. Siempre hay demanda. Además, podría buscar capacitación para mejorar mis habilidades, argumentó consigo mismo. Cuando llegaron a su destino, la universidad se erguía majestuosa frente a ellos. Valeria se sentía nerviosa pero emocionada. Miguel, sin embargo, sentía que la presión había empezado a convertirse en una inyección de adrenalina. Hoy es un día crucial, se repitió. Se dirigieron a la conferencia donde Valeria presentaría su proyecto. Mientras caminaban, él notó la mirada anhelante de su hija y le dijo: «Recuerda, lo que importa es lo que hay en tu corazón, más allá de lo que quedará en los papeles». Al entrar al auditorio, Miguel se sintió abrumado. La sala estaba llena de jóvenes brillantes y sus padres. La atmósfera estaba cargada de expectativa y logros. En un rincón vio a otros padres orgullosos, exhibiendo raíces de éxito y estabilidad. Sin embargo, a pesar de los nervios que lo invadían, Miguel se sintió más fuerte, convencido de que estaba invirtiendo en una nueva narrativa para su vida y la de Valeria. Mientras Valeria presentaba, él se dio cuenta de que su visión no se limitaba solo a ella. Debía luchar por transmitirle la importancia de forjar su propio camino, de no rendirse ante lo adverso. Su corazón palpitaba al ritmo del latir de sus sueños. En aquel instante, Miguel comprendió que aunque había empezado sin nada, la verdadera riqueza provenía de las acciones que uno toma, de aquellas pequeñas decisiones que forjan el futuro. Al final de la presentación, el aplauso resonó en sus oídos. La emoción en el rostro de Valeria mientras se dirigía a él fue el catapultador de una nueva determinación. Aquel día no solo había hecho un sacrificio, había dado un paso hacia la construcción de un legado. Al salir, sintió que había un camino nuevo ante él. Sin embargo, todavía había una duda perturbadora. ¿Estaría dispuesto a dejar todo atrás y correr el riesgo de luchar en un campo que lo empujaría más allá de su zona de confort? Esa incertidumbre lo acechaba, lista para desafiarlo. Una voz interna susurró: «La lucha apenas comienza». Mientras se alejaban de la universidad, Miguel sintió que el camino hacia un futuro brillante se abría ante él, pero también comprendió que cada paso conllevaba un precio. La verdadera pregunta era: ¿estaba listo para enfrentar su propio destino, con todas sus decisiones y sacrificios? El momento de verdad se acercaba, y con cada latido la presión levantaba la tensión de lo que estaba por venir. Detrás de la fachada imponente de la universidad, Miguel respiró profundo. Reflexionó sobre la presentación de Valeria. Parece que cada aplauso resonaba en su interior, recordándole la promesa que había hecho: ser un pilar en la vida de su hija. Aunque la presión se apretaba como un corsé a su alrededor, estaba decidido a asumir la responsabilidad de su futuro. Esa noche, mientras Valeria dormía, Miguel permanecía sentado en la mesa de la cocina, rodeado de herramientas. En su mente, el eco del enfoque mecánico que había olvidado hacía años cobraba vida nuevamente. En su juventud había sido apasionado por los motores, por descubrir cómo funcionaban y arreglar lo que estaba roto. Ahora, esa pasión era su ancla ante la tormenta de incertidumbre que enfrentaba. Con cada herramienta que tomaba, limpiaba el polvo del olvido y nostalgia. Recordaba los días en los que quería abrir su propio taller, un lugar donde pudiera ayudar a otros y ganar su propio sustento. Sin embargo, los años de trabajos menores lo habían llevado a dejar ese sueño en un rincón oscuro. «No puedo más», se repetía a sí mismo. «Debo intentar otra vez». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Miguel se lanzó a poner su plan en acción. A primera hora recorrió el vecindario, hablando con vecinos y ofreciendo sus servicios. Al principio, la respuesta fue fría.
La inseguridad que había arrastrado lo hizo cuestionar sus habilidades. Sin embargo, no tardó en escuchar los murmullos de aceptación y un par de solicitudes de ayuda para arreglos menores. La primera llamada que atendió fue un automóvil antiguo con un motor ruidoso. Al abrir el cofre, la familiaridad lo invadió como un viejo amigo. Siguió cada paso con precisión, ajustando aquí y allá, como si el vehículo le contara cada problema. Cuando el motor rugió de nuevo, la sonrisa del propietario le devolvió la confianza. Aquello era más que un arreglo, era un renacimiento. A medida que sus clientes comenzaron a crecer, también lo hizo su necesidad de mejorar. Miguel, sin antecedentes académicos ni un lugar al que acudir, decidió aprovechar los recursos en línea. Se sentó frente a la computadora cada tarde, aprendiendo sobre nuevas técnicas, diagnósticos y métodos de reparación. Encontró foros y grupos donde personas como él compartían experiencias. Aquello se convirtió en su nuevo refugio, un espacio donde no estaba solo. Poco a poco empezó a captar la atención en su vecindario. Alguien lo recomendaba y otros tomaban nota. Tenía algo más que mejores habilidades. Estaba construyendo una reputación a partir de su esfuerzo y dedicación. Cada vez que una reparación concluía con éxito, sentía que un ladrillo más se colocaba en la base de su futuro. Todo esto mientras ese susurro interno se convertía en un grito. Estás en el camino correcto. Un día, mientras Miguel trabajaba en un carro de un cliente habitual, recibió una llamada que lo puso en alerta. Una voz solemne del otro lado le informaba que un antiguo amigo de su padre había preguntado por él. Al escuchar el nombre, Miguel sintió un escalofrío. Roberto, un empresario reconocido en la industria automotriz. La impresión de la conversación quedó grabada en su mente. Roberto había sido un mentor para él en su juventud. ¿Por qué de repente estaba interesado en su vida? La invitación era clara. Se reunirían en un café al día siguiente. Miguel, entre la amenaza de lo desconocido y la esperanza de una oportunidad, se encontró en la encrucijada de sus decisiones. Era un paso hacia el futuro, pero también un riesgo que podía desestabilizar su creciente autonomía. La noche anterior, las dudas lo atormentaban. Mejorar su futuro era una cosa, pero ¿qué expectativas tendría Roberto de él? Miguel se sintió abrumado y a la vez emocionado. La posibilidad de reconectar con su pasado, a la luz de su nueva realidad, podía llevarlo a un lugar que nunca imaginó. Al amanecer, se dio cuenta de que no solo se trataba de una reunión, era su primer gran prueba como mecánico. ¿Podría traducir su nuevo valor en una oportunidad real? Con el estómago lleno de mariposas y un rayo de determinación brillando en sus ojos, Miguel salió hacia el café, listo para descubrir qué rumbo tomaría su vida. ¿Sería este el momento que cambiaría todo? Miguel llegó al café con un leve temblor en las manos. La ansiedad acechaba, pero también absorbía la energía del nuevo ambiente. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas de autos, un guiño al pasado de su mentor. Se sentó junto a la ventana, observando a la gente pasar mientras su mente corría descontrolada. Perseguía una oportunidad, pero ¿realmente podría estar a la altura? Cuando Roberto apareció, la impresión que dejó fue inmediata. Alto y carismático, con una elegancia que transmitía seguridad. Se acercó con una sonrisa que, lejos de calmarlo, lo hizo sentir pequeño. Después de las presentaciones, los recuerdos y las risas compartidas, la conversación cambió de rumbo. Miguel explicó su situación, cómo había recuperado la mecánica como una forma de vida. Era un capítulo fundamental para mostrar lo lejos que había llegado, pero también lo más vulnerable que había estado. Roberto lo escuchó con atención, y tras unos momentos de reflexión, mencionó un taller que estaba buscando socios. Se trataba de una oportunidad que podía impulsarlo a otro nivel, un local donde, junto a otros profesionales, podrían ofrecer un servicio completo. Las palabras del empresario destellaban como metal pulido. La visión era amplia, lo que podía llevar a Miguel a un lugar que ni siquiera había imaginado. Sin embargo, también llegó la sombra de la duda. Aquel lugar exigía un compromiso financiero inicial que Miguel simplemente no tenía. La tentación de aceptar, aún sabiendo que no podía, lo paralizaba. Las imágenes de su hija, de sus luchas y triunfos, invadieron su mente. Valía arriesgar lo poco que había construido por un sueño. La presión de su propia inseguridad comenzaba a amplificarse. Roberto, entre palabras de aliento, notaba su vacilación. En medio de sus dudas, Miguel se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba era confianza, más que capital. Decidió abrirse. Compartió sus miedos, la falta de recursos y el temor a decepcionar a Valeria.
En lugar de reprocharlo, Roberto lo alentó a mirar más allá de los números. A veces los riesgos son necesarios para cosechar la verdadera recompensa, afirmaba con una franqueza que lo sacudía por dentro. Tras varias tazas de café y un intercambio sincero, Miguel sintió que su perspectiva comenzaba a cambiar. Quizá no necesitaba tener todo planeado, sino que debía tener valor para lanzarse, uniendo su pasión y sus habilidades. En una decisión casi impulsiva, le pidió a Roberto que lo dejara pensar en la propuesta con calma. No necesitaba una respuesta inmediata, pero a la vez intuía que había una chispa de posible futuro. Mientras caminaba de regreso a casa, las calles brillaban con luces de Navidad, reflejando sus propias ilusiones. Miguel sabía que estaba ante un cruce de caminos, el primer paso hacia una vida que podría ser sumamente diferente. La duda seguía presente, pero había algo más importante, la certeza de que había comenzado a crear su propia narrativa. Al llegar se encontró con Valeria, que lo miró con la curiosidad que siempre lo alertaba. ¿Todo bien, papá?, le preguntó con su voz inocente pero penetrante. En ese instante, no solo vio a su hija, sintió la responsabilidad colosal de mostrarle el valor del esfuerzo, la lucha y la perseverancia. Sin embargo, el recuerdo de Roberto y la oferta en el camino lo atormentaban. Estaba a punto de dar un paso hacia una inmensa oportunidad o simplemente a ceder ante sus propios miedos. La pregunta resonaba en su mente, mientras la puerta de su propio futuro comenzaba a abrirse lentamente. Y con cada paso reflexivo que daba, el eco de las posibilidades se intensificaba. En esta encrucijada, la decisión final ardería en su mente. Esta vez no sería solo su vida la que dependiera de ello, también la de Valeria. Miguel decidió que su próximo movimiento sería decisivo. ¿Estaba listo para asumir el desafío de su vida? Había algo en la atmósfera de la habitación que le hacía sentir más inquieto que de costumbre. Miguel se sentó en la mesa del comedor, el mapa de sus finanzas en sus manos. Las cifras y el desglose de gastos eran implacables. La luz del día entraba de manera tibia por la ventana, pero su mente estaba atrapada en un caos de pensamientos. Comenzó a hacer cálculos de lo que podría ahorrar, pero cada vez que imaginaba tener un poco más, el reflejo de los ojos de Valeria lo detenía. Este era el dilema, el corazón de su lucha. Debía arriesgar lo poco que tenía y aprender a arriesgar, o seguir con el camino seguro pero monótono que le había proporcionado su trabajo actual. Se encontraba en una vorágine de pros y contras, y lo que se suponía que era un momento de análisis se convertía rápidamente en un juego de incertidumbre. Decidió salir a dar un paseo. La Navidad en la ciudad le mostraba un rostro vibrante, pero solo a través de una película que no podía tocar. La risa de los niños, los regalos envueltos en colores brillantes, todo parecía una burla a su situación. Alberto, un amigo de la infancia, lo saludó desde un puesto de comida. La calidez del saludo le proporcionó un respiro. Se sentaron y, entre anécdotas, Miguel se preguntaba si habría algún modo de que su amigo pudiera ayudarlo. Pero esa idea se esfumó rápidamente, ahogada por un revés de orgullo. Al volver a casa, una chispa de inspiración lo golpeó. Tal vez su enfoque no debía ser sobre lo que debía arriesgar, sino sobre cómo podía crear nuevas vías de ingresos. A medida que pasaron las horas, los conceptos empezaron a tomar forma en su mente. La idea de un taller, la colaboración con otras personas apasionadas por la mecánica, podría ser el camino que nunca se había atrevido a explorar. Miguel recordó las conversaciones con Roberto y se sintió más decidido. Se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar sobre emprendimiento, sobre los pasos que otros habían tomado. Esa noche, entre formularios de negocio y consejos en línea, despertó su entusiasmo. Una voz interior le decía que la seguridad es una ilusión y que el verdadero crecimiento ocurre fuera de la zona de confort. Sin embargo, una sombra acechaba, un malestar que zigzagueaba en su mente. La responsabilidad de Valeria seguía siendo su primera prioridad. A menudo se preguntaba si sería egoísta persiguiendo sus deseos mientras ella necesitaba estabilidad. Esa noche, tras dejar de navegar interminablemente por Internet, vio a su hija dormir profundamente. Un profundo sentido de determinación le surgió. Él debía romper el ciclo del miedo. Debía intentar algo nuevo, no solo por él, sino por ella.
Al despertar al día siguiente, se sentía como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Empezó a planear una estrategia sobre cómo acercarse a Roberto nuevamente, no solo para pedirle un consejo, sino para proponerle una colaboración. Podía presentar una idea que no solo se basara en un local, sino en programar talleres de mecánica para principiantes, aprovechar su pasión y conocimientos. Cuando finalmente se reunió con Roberto, lo hizo con un aire renovado. Todo el proceso de exploración había sacado a la luz su deseo oculto de ser más que un mecánico promedio. Quería ser un emprendedor. Se sentó frente a él, listo para exhibir no solo una idea, sino su convicción. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, los nervios regresaron. Las palabras se agolpaban en su mente, pero lo que realmente necesitaba era abrirse completamente. ¿Podría realmente llevar a alguien a creer en su visión? La presión del momento era palpable, y en lugar de confianza, el miedo trató de tomar el control. Y fue en ese instante, mientras su voz titubeaba, que la luz exterior se atenazó en su sanidad. Había llegado el momento de enfrentar esa sombra. Miguel cerró los ojos y trató de recordar por qué estaba ahí. Valeria, sus esperanzas, su futuro. La decisión de ser un hombre temerario. Cuando finalmente abrió los ojos, el desafío era más claro que nunca. Todo dependía de su capacidad para convencerse a sí mismo primero. Pero cada paso que daba estaba lleno de incertidumbre. ¿Cuál sería la respuesta de Roberto? La tensión del momento lo envolvió, y una nueva oleada de miedos le acechaba. ¿Se atrevería entonces a dar el siguiente paso hacia un futuro que podría cambiarlo todo? La sala de espera del taller resonaba con el eco de herramientas y risas despreocupadas. Roberto se había mostrado receptivo. Había mirado a Miguel no solo como a un amigo, sino como a un potencial socio. La luz del día se filtraba suavemente por las ventanas, y por primera vez en semanas, Miguel sintió que el aire era más ligero. Se había esforzado en presentar su visión, y había atraído la atención de Roberto, quien haciéndole algunas preguntas lo llevó a profundizar más. Cada respuesta que Miguel daba era un paso más alejado del miedo, una forma de transformar esa incertidumbre en posibilidades. Se dio cuenta de que podía ofrecer algo más que mera mecánica. Podía enseñar a otros lo que había aprendido a lo largo de los años. ¿Qué te parece si hacemos una prueba piloto?, le sugirió Roberto, con el cabello encanecido iluminado por la luz de la tarde. Un taller gratuito para principiantes, sin riesgos, solo para ver si hay interés. La idea hizo vibrar una cuerda dentro de Miguel. Tal vez ese sería el primer paso hacia una realidad diferente. Esa noche, al volver a casa, no podía dejar de pensar en las palabras de Roberto. Una prueba piloto. La frase resonaba en su mente como un mantra, un canto de sirenas que lo instaba a seguir adelante. Con el entusiasmo fluyendo por sus venas, se sentó frente a su computadora y empezó a diseñar el plan. Detalló lo que enseñaría, cuántas horas duraría el taller, incluso la posibilidad de incluir una pequeña introducción sobre negocios a los asistentes. Una parte de él quería hacer más que simplemente enseñar mecánica. Quería infundirles su propia pasión, mostrarles que en sus manos también había el poder de crear algo que pudiera transformar sus vidas. Pero a medida que avanzaba en sus planes, la sombra de la duda se cernía sobre su mente. ¿Y si no había interés? ¿Y si se burlaban de su idea? Recordó su infancia, los días en que soñaba con ser algo grande, pero la realidad siempre parecía aplastarlo a un rincón de la mediocridad. No quería que ese niño desesperado y temeroso ganara esta vez. Se levantó y miró a Valeria dormida. Su respiración tranquila era un recordatorio del por qué estaba luchando. Ella merecía ver a su padre arriesgarse por sus sueños, y no simplemente conformarse con la seguridad de un salario fijo. Esta era su oportunidad para ser un modelo a seguir, y tal vez hasta contagiar a otros con su determinación. El siguiente paso era más crucial de lo que Miguel pensaba. La fecha de inicio se acercaba. Comenzó a promocionar el taller en redes sociales, en grupos locales. A pesar de sus nervios iniciales, al presionar publicar, sintió la adrenalina correr por sus venas. Sin embargo, la respuesta fue lenta. Los días se convirtieron en semanas, y cada notificación con un me gusta o un comentario se sentía como un grano de esperanza en medio de la incertidumbre. Las dudas sobre si estaba haciendo lo correcto volvían a surgir. Fue en la noche más oscura de su ansiedad cuando, una tarde, recibió un mensaje inesperado. Una mujer se interesaba en su taller. ¿Podría asistir junto con un grupo de amigos? La pregunta fue un soplo de aliento en su corazón. Sin embargo, la incertidumbre continuaba latente. ¿Sería suficiente? ¿Podía ese pequeño destello convertirse en una llama?
Miguel sabía que la respuesta estaba en sus manos. Había tomado la decisión de actuar, pero el siguiente paso era encontrar la confianza para convertirse en el líder que siempre había deseado ser. Mientras se preparaba para la llegada del primer grupo, su mente se llenó de posibilidades y de la necesidad urgente de demostrar su valor. La presión aumentaría, pero también su determinación. Este podía ser el comienzo de algo grande, o un simple episodio más en su vida. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso y convertirse en lo que siempre había soñado? Una voz interior le decía que era el momento de descubrirlo. Miguel despertó agitado, con el eco del mensaje de la mujer resonando en su mente. Miró el reloj. La fecha del taller se acercaba. Podía sentir la presión en su pecho, como si el tiempo fuera un peso adicional que le oprimía el alma. Aún así, esa pequeña chispa de interés lo impulsaba hacia adelante, pero sabía que debía prepararse de manera meticulosa. Dedicaría los próximos días a pulir su presentación. La mecánica no era solo una serie de procesos, era un arte. Tras pasarse horas frente al espejo, practicando su discurso, se dio cuenta de que estaba vendiendo más que un conocimiento técnico. Estaba ofreciendo una transformación, una invitación a descubrir lo que cada uno llevaba dentro. La imagen de Valeria animándolo desde su mente lo mantenía anclado en la realidad de su propósito. Sin embargo, a medida que se acercaba el día, Miguel comenzó a dudar de su capacidad para conectar con el público. Recordó su último intento en la academia, donde la incomodidad de las miradas lo había hecho tropezar al hablar. Pero esta vez era diferente. Quería transformar su propia historia de fracaso en una de éxito. Esa noche, mientras revisaba sus notas, decidió escribir una carta. No sería enviada a nadie, era un acto de reflexión personal. En ella enumeró sus fragilidades y miedos, pero también detalló por qué este taller era importante. Aceptó que tenía mucho que ofrecer y que cualquier error sería una lección, no un muro. Al acabar, sintió como si un peso significantemente pesado se hubiera disipado. Era liberador confrontar sus inseguridades de manera tangible. A la mañana siguiente, decidió visitar el taller. Respiró hondo mientras miraba los bancos vacíos, imaginando a las personas llenando el espacio. Se conectó con cada herramienta en su entorno, como si cada una representara un sueño de alguien más. Estaba creando una atmósfera que deseaba que se sintiera cálida y estimulante. Comenzó a organizar el espacio, pensando en cada detalle, en cómo titubearía al hablar o qué preguntas podría hacer para romper el hielo. Estaba diseñando el comienzo de una relación que podía cambiar vidas, empezando por la suya. Esa tarde, cuando llegó el momento de la prueba piloto, Miguel sintió un torrente de emociones. Las primeras caras que vio fueron las de sus nuevos alumnos. En primera fila, la mujer que había hecho la consulta lo miraba expectante, rodeada de sus amigos. Miguel se sintió regresar a su infancia, a esa sensación de nerviosismo y emoción antes de un gran encuentro. Comenzó a hablar. Las palabras fluyeron como si el taller estuviera destinado a ser. La conexión que había buscado en sus pensamientos se materializó como un hilo invisible que unía a todos en la sala. Respondió a cada pregunta con entusiasmo. Cada risa del grupo lo llenaba por dentro. De repente, su destino pareció más brillante. La incertidumbre se hizo un eco lejano al ver a sus alumnos visiblemente interesados. Sin embargo, en medio de su júbilo, un comentario desafiante salió de una de las asistentes. Preguntó sobre su experiencia y por qué debería escuchar a alguien sin un título formal. La pregunta se sentó en el aire como un plomo. Fue un golpe directo, un recordatorio de que el camino hacia el éxito estaba lleno de obstáculos, algunos inesperados. Miguel sintió el sudor frío correr por su espalda. Era el momento de decidir. Podía dejar que la duda lo derribara, o podía enfrentarlo. Podría convertir esta crítica en una oportunidad para mostrar que el verdadero conocimiento no siempre provenía de un papel enmarcado. Se preparó para responder con sinceridad, sabiendo que esta era su oportunidad de revelarse no solo como mecánico, sino como una persona que había vivido y aprendido, y que sus experiencias personales podían ser más valiosas que cualquier diploma. Mientras formulaba su respuesta, la atmósfera en la sala cambió. Se dio cuenta de que la verdadera prueba no solo sería académica. Se trataba de un desafío en el que tendía a conectarse de manera genuina con aquellos que lo escuchaban. Era una decisión clave, enfrentarse a sus propios miedos o dejar que sus inseguridades definieran su futuro. El momento de la verdad había llegado.
Sus palabras estaban a punto de cambiar el rumbo de esa clase, suya, y de la vida que había comenzado a construir. Pero, ¿tendría la confianza suficiente para mantener su postura con valentía? Miguel sintió que el tiempo se detenía mientras sus pensamientos se agolpaban en su mente. El silencio tenso en la sala lo envolvía, y la mujer que lo había cuestionado le observaba con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Enfrentarse a esa crítica era un reto, pero también una oportunidad inigualable para demostrar que el conocimiento no se limitaba a los diplomas. Tomó aire, se centró en su respiración y dejó que su voz emergiera con una firmeza que no sabía que poseía. Entiendo su preocupación, comenzó, sintiendo cómo cada palabra lo conectaba más con su audiencia. No tengo un título, pero lo que sí tengo son años de experiencia y el deseo de compartir lo que he aprendido en la vida real, frente a situaciones reales. La reacción fue mixta, algunos murmullos de aprobación, otros asombros, pero la mirada de la mujer en primera fila se suavizó ligeramente. Miguel continuó, abandonando su temeroso apego a las palabras ensayadas y permitiendo que fluyera su verdad. Ser mecánico no solo involucra herramientas y planillas, es sobre solucionar problemas, lidiar con frustraciones y aprender de los errores. Cada fallo en un motor me enseñó algo, y sé que esos aprendizajes pueden ser útiles para ustedes también. A medida que la charla avanzaba, se notaban las sonrisas y el asentir de cabezas en la sala. Miguel se daba cuenta de que su sinceridad lo hacía más relevante que un título. Era un punto de inflexión, había convertido un desafío en un puente a su audiencia, ganándose su respeto. Sin embargo, a medida que la clase avanzaba y el diálogo se tornaba más dinámico, Miguel sintió la urgencia de profundizar sus enseñanzas. Mencionó anécdotas de su trayectoria, de cómo un error lo había llevado a descubrir una solución innovadora, o cómo el trabajo en equipo lo había salvado de perder tiempo y recursos. Cada historia era un destello de su lucha personal, un recordatorio de que su falta de credenciales no lo definía. El clima en la sala pasó de crítico a significativo, y Miguel empezó a identificar rostros en la audiencia que reflejaban reconocimiento y gratitud. Pero en su interior, una voz le susurraba que aún había más en juego. No solo se trataba de impresionar, se trataba de honrar su historia y compartir su viaje de autodescubrimiento. Al concluir la sesión, un silencio de reflexión llenó el espacio. Miguel cerró con una invitación a sus alumnos. Estamos aquí para aprender juntos. Lo que quiero ofrecerles va más allá de la mecánica, se trata de autoconocimiento y superar sus propias creencias limitantes. Las recompensas llegaron en forma de aplausos, la energía había cambiado radicalmente. Pero en medio de su alborozo sintió un ligero temblor de ansiedad. La crítica inicial había sido un empujón que muchos no habrían podido soportar, y ahora Miguel reconocía que la batalla por su propia valía no había hecho más que comenzar. Esa experiencia lo había empoderado, pero también lo había expuesto a nuevas realidades. Mientras los participantes se iban despidiendo, la mujer que había cuestionado su experiencia se acercó. No esperaba mucho al venir, pero me has hecho reconsiderar lo que significa realmente aprender de la vida. Gracias, dijo con sinceridad. Las palabras no solo le otorgaron a Miguel la validación que buscaba, sino que iniciaron un nuevo ciclo de autocomprensión. Y aunque el taller había sido un éxito en muchos sentidos, un nuevo pensamiento le surgió con fuerza. ¿Cómo podía capitalizar este nuevo impulso para transformar su futuro profesional? ¿Se atrevería a explorar más allá de este taller y a adentrarse en un camino que pudiera llevar su enseñanza a nuevas y excitantes alturas? La inquietud por lo que vendría lo abrazó. Había más por descubrir, y el primer paso hacia un nuevo horizonte lo aguardaba pacientemente. Así Miguel se sintió empoderado y ansioso por conocer el resultado de su próximo movimiento. Miguel salió del local con el eco de los aplausos aún resonando en su mente. Paso a paso, la adrenalina de la presentación se convirtió en una mezcla de reflexión y propósito renovado. La sensación de validación lo envolvía, pero también era consciente de que ese era solo el principio. Al enfrentar sus inseguridades, había descubierto una nueva faceta de sí mismo. Esa experiencia lo motivaba a seguir un camino que no había considerado antes. Mientras caminaba, sus pensamientos se disparaban de una idea a otra. ¿Podía realmente enseñar más? Después de su charla, sentía la necesidad de profundizar en la mecánica del aprendizaje. Era evidente que su historia resonaba en otros, pero también era incapaz de evitar la pregunta que le inquietaba. ¿Tenía la capacidad de ir más allá y establecer una conexión más significativa con sus futuros estudiantes? Al llegar a casa, se sentó en la mesa donde a menudo revisaba sus libros y herramientas.
El ambiente familiar le brindó un refugio, pero la presión interna creció a medida que repasaba su jornada. Cada error, cada triunfo, cada momento de duda cobraba sentido bajo la luz de su experiencia reciente. Sin embargo, debía estar listo para llevar su aprendizaje a otro nivel. Con una hoja en blanco y un bolígrafo en la mano, comenzó a esbozar un plan. «Quiero ofrecer algo más», se dijo en voz alta, atrapado entre la idea de transformar no solo su vida, sino también las vidas de otros. Se planteó un desafío: crear un curso sobre no solo la mecánica, sino sobre el valor del aprendizaje continuo y la resiliencia. Sabía que muchos enfrentaban obstáculos similares a los que él había superado: la falta de confianza, el miedo al fracaso, las creencias limitantes. Si lograba estructurar un programa que reflejara su viaje, podría dar a otros las herramientas que les permitieran avanzar. Sin embargo, la duda comenzaba a asomarse una vez más. «No tengo un marco académico, ni un prestigio que me respalde. ¿Quién se inscribiría en mi curso?», cuestionaba dentro de él. Esa voz interna, que siempre había buscado la aprobación externa, ahora exigía un cambio de perspectiva. «Esa inseguridad no me define. El impacto que he tenido hoy es prueba de que mi experiencia puede ser valiosa». Con determinación, empezó a esbozar temas que podía incluir. Desde cómo diagnosticar problemas comunes en vehículos hasta cómo desarrollar una mentalidad resiliente, cada concepto brillaba con la promesa de un aprendizaje compartido. No solo quería transmitir conocimientos técnicos, deseaba empoderar a otros a levantarse después de sus fracasos. Cuando terminó el primer esbozo, sintió que había dado un paso significativo. No se trataba solo de construir un curso, sino de replicar la conexión que había formado durante su charla. Sin embargo, el miedo a dar a conocer sus planes seguía acechando. Enfrentarse a la posibilidad de un nuevo rechazo lo atrapaba nuevamente en la incertidumbre. Así, Miguel decidió dar un paso más audaz: convocar a sus exalumnos a un pequeño encuentro en su taller. Sería una reunión informal, un espacio donde pudiera compartir sus ideas y recibir retroalimentación. Pero en su mente, eso elevaba la apuesta. ¿Y si fracasaba nuevamente? Pero entonces, recordó la expresión de agradecimiento de la mujer que lo había cuestionado al final de su presentación. Si había una sola persona a la que pudiera inspirar, valía la pena intentarlo. Miguel tomó una respiración profunda y avanzó con la organización del encuentro, convencido de que cada paso que diera hacia adelante contaba. En su búsqueda de respuesta y crecimiento personal, había dado forma a una nueva misión. Mientras finalizaba los últimos detalles, no pudo resistir la pregunta: ¿sería suficiente para enfrentar su próxima prueba? Con el pulso acelerado y la adrenalina corriendo por sus venas, se sintió listo para afrontar su mayor desafío hasta el momento. El momento de la verdad había llegado, y con él, la oportunidad de transformar no solo su vida, sino también las de quienes lo rodeaban. El día del encuentro llegó, y Miguel se sintió atiborrado de emoción y ansiedad. Los rostros familiares de sus exalumnos aparecieron uno a uno, y con cada saludo, la sensación de comunidad comenzó a formarse en su taller. Al entrar, todo lo que había anticipado comenzó a tomar forma en un ambiente cálido y acogedor. Las herramientas, que antes representaban su aislamiento, ahora parecían extender sus brazos en bienvenida, listas para abrir un nuevo capítulo. Mientras todos tomaban asiento, Miguel sintió que la presión aumentaba. En sus manos tenía una hoja llena de ideas, pero lo que realmente deseaba compartir iba más allá de meros conceptos técnicos: quería conectar. Cuando comenzó a hablar, su voz tembló un poco, pero pronto se llenó de convicción. «Gracias por venir hoy. Quiero compartir algo más que mecánica. Me gustaría hablar sobre la resiliencia y el aprendizaje continuo, sobre cómo cada uno de nosotros puede transformar sus desafíos en oportunidades». Las miradas de sus alumnos mostraban expectativa. Sin embargo, había algo más importante detrás de esa conexión: sus historias. A medida que Miguel compartía sus propios fracasos y éxitos, notó asintiendo a algunos de sus exalumnos, como si reconocieran sus propios miedos reflejados en él. Había comenzado a escribir su propia narrativa de superación. Ahora es su turno. Si esta historia les ha inspirado, necesitan suscribirse ahora, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, porque cada clic alimenta el algoritmo y aporta al mensaje de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque sus voces importan
Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Ustedes también pueden ser parte de la transformación.